Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre el presente y el futuro de las energías renovables en México. Luego de la reforma energética del 2024, el país redefinió cómo y quién puede generar electricidad. Ahora el Estado tiene la prevalencia del 54% en la producción y la iniciativa privada solo puede participar hasta en un 46%. Este nuevo modelo mixto ofrece impulsar el desarrollo de energías limpias, pero también ha abierto un intenso debate sobre inversión, competencia y sostenibilidad. Para hablar de este tema, me acompaña hoy Rosa Neti Barrios, consultora independiente en política y regulación energéticas, una reconocida experta en finanzas y energía con una trayectoria profesional de más de 30 años y sobre todo encargada en su trayectoria de desarrollo de políticas de generación, almacenamiento y distribución de energía y petrolíferos. Rosa Neti, bienvenida a Ventana Política. Gracias por estar aquí. Hola, Vero, al contrario, muy agradecida contigo por tu invitación. Encantada de estar aquí. Gracias, querida Rosa Neti. Y me gustaría empezar preguntándote en qué momento estamos, cuál es el panorama general, porque el tema energético ha sido objeto de reformas, cambios, adiciones, modificaciones legales, modificaciones a la Constitución, y esto en las últimas décadas, hay que decirlo. ¿Dónde estamos hoy? Es decir, ¿en dónde estamos parados antes de ver justo qué es lo que nos depara el futuro? Claro, mira, estamos en un momento en donde, como lo explicabas en la introducción, hubo una reforma constitucional en octubre del año pasado que definió por primera vez en la historia de estas reformas que refieres, que el Estado debe tener una posición dominante en términos de cuántos electrones se generan y se inyectan a las redes y también cuántos se venden, es decir, en generación y comercialización eléctricas. La Constitución establece esto y las leyes recogen, digamos, este mandato, definiendo que cada año se va a hacer el cálculo para verificar, la Secretaría de Energía va a verificar si de todos los electrones inyectados a las redes de un año, el 54% pertenecieron al Estado, que afortunadamente, digamos, esta participación del Estado se definió de una manera, lo voy a poner así, bastante amplia. No solamente las plantas que le pertenecen a la CFE, que claro que cuentan para este 54, sino hay otras formas de participación mixta, en donde la iniciativa privada va a poder financiar estas plantas, en algunos casos vender, digamos, ser propietario de la planta y venderle el 100% de esa energía a la CFE. Esa es otra forma. Se prevé también la existencia de proyectos en donde el Estado sea socio del particular y también los proyectos que desarrolle Petróleos Mexicanos o los gobiernos estatales, municipales, que también seguramente van a estar interesados en desarrollar los proyectos. Toda esa participación cuenta para el 54% del Estado y el privado entonces tiene un 46%, que aquí el gran tema es, bueno, y si yo soy un ente privado que quiere generar energía en México, ¿cómo sé, digamos, cuánto me toca para no exceder el 56%? Claro. Es ahí en donde estamos parados. Oye, y a ver, en términos del mercado eléctrico y de desarrollo del mercado eléctrico, esta idea de que el Estado justamente te diga cuánto, dónde, cómo, ¿no? Todas estas como condicionantes. ¿Eso ayuda al sector? Es decir, ¿le da más certidumbre o más incertidumbre?
porque parecería que justo lo estás haciendo en detrimento de que sean los propios privados los que determinen en dónde, ¿no? Invertir, cuánto invertir, asumir los riesgos de esa inversión, y parecería, digamos, desde un punto de vista, sonaría como muy lógico de, oye, pues el Estado te va a decir en dónde se necesita y tal, pero desde el punto de vista de fortalecimiento de un mercado eléctrico, pues podría ser lo contrario, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, es una magnífica observación de tu parte. Déjame decirte cómo se hace en algunos países del mundo que van mucho más adelantados que nosotros. Lo que determina, digamos, el desarrollo del sector eléctrico no es tanto las plantas de generación, las que hacen los electrones, que la verdad ahí es donde nos atoramos en México, sino las carreteras, las grandes líneas de transmisión, que es a donde entran los electrones y llegan a donde se consumen. La planeación de esas líneas es lo que resulta vinculante, es decir, obligatorio en otros países del mundo. Y entonces los estados, los gobiernos dicen, a ver, yo voy a hacer estas líneas, el que quiera hacer plantas de generación las puede hacer, pero tiene que respetar, tiene que interconectarse en los lugares exactamente en donde van a estar disponibles las carreteras. En México se intentó hacer así en alguna de las reformas, en la de 2013, por la razón que sea no se logró. Tuvimos entonces el sexenio anterior un estado de congelamiento prácticamente total, sin inversiones, con la puerta cerrada. Y sí, afortunadamente... Con la puerta cerrada hacia el sector privado, ¿no? Muy marcado. Totalmente, sí. Y el Estado pues apenas pudo hacer algunas inversiones que te puedo decir, digo, no están listas del todo, ¿no? En esta administración se reconoce ese retraso, hemos vivido apagones, cosa que no nos sorprende. Entre otras cosas, la demanda eléctrica nunca deja de crecer por efectos de la crisis climática, cada vez hace más calor, entonces consumimos mucho más electricidad. El Estado, el gobierno actual lo reconoce y entonces implementa este nuevo modelo en donde, como ya decíamos, el gobierno nos va a decir en dónde podemos invertir como iniciativa privada, de qué tipo de tecnología y hasta cuánto. Y esto se hizo con un mecanismo que me parece importante aclarar. Es un buen mecanismo si ya estamos metidos en esta lógica de planeación central, con riesgos que ahorita vamos a platicar. Sí, claro. Pero es un buen mecanismo. El Estado lanzó una convocatoria, de hecho así se llama, es una convocatoria en donde invita a todo aquel que esté interesado en desarrollar plantas a justamente decir, estoy interesado y comprometerse a desarrollar esas plantas por una capacidad que el propio gobierno te dice, yo tengo más o menos tengo espacio en este lugar, te tienes que interconectar aquí. Tengo interés en que se desarrollen, voy a inventar el número, hasta 400 megawatts, lo cual no quiere decir que tenga que llegar un solo privado con una planta de 400, sino pueden ser varios de 100. Exactamente. Y tiene que ser, eso sí, esta tecnología que te estoy diciendo. Esta convocatoria cubre casi 6 gigawatts. ¿Qué es eso? Pues mira, te podría decir, en este verano que acabamos de terminar, consumimos entre todo el país más o menos unos 53 gigawatts, ¿ok? Entonces se está convocando para que se construyan 6 en 20 estados de la República, que es parte de los riesgos. Hay 12 a los que no les tocó nada. ¿Okay? El Estado no prevé el desarrollo en 12 diferentes estados. Los gobernadores no podrían, en principio, atraer iniciativa privada para construir. Exactamente. Y también, insisto, es una buena noticia saber que toda esta capacidad se espera renovable y México pues ha tenido este problema de no desarrollar suficiente energía renovable. Todo tendría que ser solar o eólico. Esta es la convocatoria, este es el mecanismo. Insisto, si tú quieres tener el control para que el privado no exceda el 46, es un buen mecanismo. ¿Qué riesgos tienes? Pues mira, el más importante es ninguna planeación es perfecta.
para que tú puedas entrar a esta convocatoria, tienes que aceptar a priori, antes de que te den un permiso, que vas a tener que invertir cantidades muy, muy serias en una cosa que se llama reforzamientos de la red. ¿Qué es esto? Pues resulta que nuestras carreteras, las líneas de transmisión están muy débiles en México porque llevamos, pues mira, ya por lo menos una década sin invertir. Entonces, el privado tiene que hacer inversiones que en un mundo más desarrollado, mejor desarrollado, el Estado tuvo que haber hecho antes para recibirte sin necesidad de que tú tengas que hacer esas aportaciones tan importantes. Pero no estamos ahí. La verdad es que así no está. Entonces, pues aquí está, tú puedes aspirar a tener una planta así, pero entonces tienes que hacer todos estos desembolsos y los tienes que hacer antes de que digamos que es un requisito para que yo te dé el permiso. Es como la parte de infraestructura, ¿no? Es decir, es como Exacto. pedirle al privado que haga una planta de ladrillos, pero que también construya la carretera para irlos a distribuir y a por ahí vender. salgan los ladrillos, exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, esa parte de infraestructura, que es la que tú dices, en las economías más desarrolladas se encarga el Estado, es en la que no hemos invertido y entonces es un cuello de botella ahí, ¿no? Es un cuello de botella que cuesta caro riesgo, claro. y que le estás pidiendo al privado que lo absorba, lo cual tiene un efecto, primero, por supuesto, eleva tu riesgo, porque dices, bueno, si yo invierto este dinero, pues mínimo tengo que esperar recuperarlo, nadie regala nada. Entonces eso encarece necesariamente el precio esperado de la electricidad. Digamos, esta electricidad que se generaría en esas plantas no va a ser seguramente la electricidad que llega a tu casa o a la mía o al auditorio, sino que está pensada para ser ofrecida en un mercado mayorista a donde los grandes consumidores, los industriales, serían los que tienen podrían tener intención de comprarle. Entonces, estos costos adicionales representan riesgos, sin duda. Dieron una semana y después ampliaron el plazo a 2 semanas para que el interesado diga sí quiero. Es que en el momento que tú digas sí quiero, te estás comprometiendo a hacer todas las inversiones que estoy mencionando, te estás comprometiendo a construir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, como ocurre en cualquier lado del mundo, las empresas de repente quiebran? Las empresas de repente se venden y ya no quieren participar en determinada... En fin, es un mundo que está en permanente movimiento. Este esquema no está previsto para eso. O se fusionan, o se desincorporan, o se venden. Claro. Este esquema no está previsto para esto. Es un esquema rígido que, insisto, funciona para el control. Claro que funciona, nada más que hay que enfrentar entonces también estos riesgos. Los riesgos de te di solo 2 semanas. Parecería muy difícil, y yo no imagino qué consejo de administración en 2 semanas te dice, ¿cómo no? Invierte en México $500 millones. Es complicado. Entonces, seguramente va a haber interés, sobre todo de aquellas empresas que ya están en México, que ya habían obtenido permisos en el pasado, que ya incluso algunas desarrollaron plantas que no se les permitió entrar en operación. Este es el universo que yo veo que podría estar más interesado en participar en esta convocatoria y pues resulta que entonces el gobierno, si no consigue llamar la atención para que esos 6 gigawatts que puso a disposición del privado se llenen, pues va a tener que hacer nuevas convocatorias y aceptar entonces el hecho de que va retrasando la entrada en operación de plantas que necesitamos necesariamente, ¿no? Sin duda, porque lo que hay que decir es que como estamos en este momento, tú ya decías, ya estamos teniendo apagones, es decir, ya no nos alcanza. Así es. Efectivamente, ya no nos alcanza. Y sin electricidad no hay crecimiento, precisamente porque la demanda, por supuesto, la demanda de la industria, exactamente, ya más allá de nosotros en nuestras casas y demás, la industria no hay. México va a crecer menos de 1% en este año, Rosanetti, y eso lo han confirmado analistas, incluso la CEPAL, ¿no? Que nos pone pues prácticamente en la cola, ¿no? Con este nuevo plan que está proponiendo el
digamos, el sector público, el gobierno de 2025 a 2030, ¿estaríamos cubriendo las necesidades o todavía pensando en que sí sale justo con todos estos, digo, asegúnes que marcas tú? Claro. ¿Sería suficiente? ¿Sería suficiente para impulsar los proyectos del Plan México? ¿Sería suficiente para impulsar lo que necesitamos de aquí al 2030? Mira, la respuesta a esa pregunta es, el plan, así como lo estoy describiendo, considera que la economía y la demanda eléctrica, que no necesariamente se mueven igual, pero aquí lo calcularon igual, va a crecer en promedio 2.5% anual en el sexenio. Entonces, pues eso es una tasa que podemos discutir si alcanza o no para un desarrollo incluyente en México, pero también es cierto que suena realista, dada esta circunstancia que tú estás describiendo, en donde ya estaríamos acumulando prácticamente 7 años sin crecimiento económico y ante estas, digamos, percepción que todavía existe de incertidumbre jurídica, resultado de otras cosas, resultado del cambio en el Poder Judicial, el que todavía tienen que demostrar si va a operar de manera independiente o no, la discusión que estamos teniendo con nuestro vecino del norte y principal socio comercial. ¿Cómo va a quedar el TEMEC finalmente? Parece que se va a renegociar, ya nadie habla de una revisión. Bueno, una renegociación, muy bien, ¿en qué términos va a quedar? Entonces, estos elementos, por supuesto que también pesan en el tomador de decisiones de inversión en energía. Entonces, y sobre todo lo que decías tú, el retraso también potencial en que se concreten estas inversiones, por lo que tú dices precisamente, porque estamos hablando de decisiones de muchísimo dinero, de inversiones, que también necesitan certidumbre en el largo plazo, porque no son decisiones de inversión que vayan a ser de 1 año o 2 años, sino son verdaderas decisiones de mediano y largo plazo. Y déjame vincular justo con el TEMEC. Acabas de tocar un punto muy importante en cuanto a la reforma para volver a considerar a Pemex y CFE empresas del Estado no monopólicas, que cambia sustancialmente, o es una de las cosas que cambian respecto de las condiciones o las reglas que existían cuando se firmó el TEMEC y que lo firmó la administración pasada del expresidente López Obrador. Como tú bien dices, ya estamos inmersos en un proceso que no va a ser realmente de revisión, sino prácticamente de renegociación del tratado. Somos el primer socio comercial de los Estados Unidos y de nuestro principal mercado, ya no solo como mercado, sino como proveedores, sino también como mercado. Y el tema del tratado, la base sobre la cual se sustentan los tratados internacionales es precisamente una serie de reglas que se van a aplicar, sobre las cuales los países firmantes y las empresas de esos países van a tener certidumbre. ¿Cómo nos dejan estas reformas? ¿Cuál es la posición de México cuando entremos de lleno a este proceso de revisión y de renegociación, por lo que hace a un sector tan sensible como es justamente el energético? Claro, mira, cuando se firmó el tratado en noviembre de 2018, la Constitución no hablaba de prevalencia en absoluto. Ahí se preveía claramente lo que se implementó en las leyes. Cualquier privado interesado en generar energía eléctrica, lo único que tiene que hacer es ir a la extinta Comisión Reguladora de Energía, llenar los requisitos, pedir su permiso, si llena los requisitos se le daba. Eso ya no existe. Ahora está sujeto a una cuota que te puso el gobierno con el mecanismo que ya expliqué. Entonces, eso es un cambio radical. La otra cosa es, le aplicaba la ley de competencia al Estado, a la participación del Estado, porque el como un jugador más. Porque eso era un contexto de competencia entre el Estado y el privado, que es lo que ya no se quiso. ¿Qué va a implicar esto para efectos del TEMEC? Bueno, pues nada más recordar, como decías, se firman tratados para mejorar el comercio entre países, para abrir los sectores que forman parte de ese tratado a la competencia. Cuando se firmó el primero, el NAFTA, energía no entró.
en absoluto no formó parte del tratado, estaba cerrado, la Constitución no permitía la participación privada, bueno, quedó fuera, no había discusión ahí. Pero cuando se firma el TEMEC, entonces la Constitución establecía cosas completamente distintas a las que hoy establece, a la prevalencia del Estado. ¿Qué podemos esperar entonces en materia? Una cosa más, lo pongo también como un ejemplo. Resulta que en la otra ley, en la ley de hidrocarburos, se establece un permiso previo para importar gas natural que no existía cuando se firmó el TEMEC. Entonces tienes una barrera no arancelaria puesta ya en una ley. Yo sé que se puede argumentar muchas cosas, que si del otro lado también ya lo violaron, que si mira, no estoy cerrando el mercado, en realidad también si quieren venir tus empresas a participar pueden hacerlo, yo por eso saqué la convocatoria, en fin, habrá matices. No tengo dudas, si yo fuera parte del gobierno, trataría de matizar yo no estoy cerrada, estoy abierta todavía, pero lo que me parece a mí innegable es que las condiciones cambiaron sustancialmente. Son otras y seguramente se van a utilizar como argumento, pues, para la discusión. Sin duda, Rosanetti, querida, muchas gracias por participar con nosotros. La verdad que nos aclaras muchas dudas y sobre todo pones sobre la mesa los retos y las oportunidades que en todo caso hay. Gracias de nuevo, querida Rosanetti. Muchas gracias a ti, Verónica, encantada. Yo quiero recomendarles a nuestro auditorio, si quieren tener y saber más a profundidad sobre estos temas de la mano de Rosanetti, visiten el sitio de mexicocomovamos.mx. Ahí encontrarán un estudio titulado justamente Panorama de las energías renovables en México, de la autoría de Rosanetti. Y también nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. La cuenta en X, antes Twitter, de Rosanetti es @RosanettiBarrios. La mía es @Verónica Ortizó. Ahí desde luego esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. También los invito a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia.